¿Alguna vez se ha detenido a pensar quién decidió dónde se dividiría el mundo en norte y sur? ¿Por qué hay una línea imaginaria que corta el planeta y por qué pasa exactamente a dónde va? La línea Ecuador no es solo un riesgo en el mapa, es un borde invisible que define el clima, la luz solar, los vientos, incluso cómo el cuerpo humano reacciona a la temperatura. Más que eso, representa el punto en que el planeta equilibra sus fuerzas y comprende su origen es comprender cómo la humanidad aprendió a medir el mundo mismo. Hoy vas a averiguar cómo se creó esta línea, quiénes fueron los genios que intentaron medirla antes de que la tecnología existiera y por qué se hizo esencial para la forma en que vivimos, viajamos e incluso respiramos. Pero antes de que continúe, disfrutar del vídeo, inscribirse en el canal y comentar aquí. ¿Vive en el hemisferio norte o en el sur? Quiero ver de dónde están mirando la gente. Todo comenzó con una duda que cruzó civilizaciones enteras. ¿Cuál es el tamaño real de la Tierra y dónde exactamente se divide a la mitad? En la antigüedad, el ser humano miró al cielo y vio al sol cruzando los mismos puntos cada día. Pero algunos se dieron cuenta de algo curioso. Las sombras cambiaron de tamaño como la época del año y el lugar donde estaba. Eso significaba que la Tierra no era plana como muchos creían, sino curvada, y debería haber un punto en el que el Sol estaba justo encima sin proyectar ninguna sombra. Este misterioso punto, donde el Sol tocó la Tierra directamente, se convertiría en lo que ahora llamamos la línea Ecuador. Los antiguos no tenían satélites, ni brújulas precisas, pero tenían lo que más importa: ojos atentos y curiosidad científica. Y fue esta curiosidad la que comenzaría el largo viaje para averiguar dónde estaba el mundo. Una búsqueda que involucraba matemáticas, navegantes, astrónomos y aventureros de todos los rincones del planeta. Varios antes de que hubiese la palabra Ecuador, el ser humano ya trató de entender el tamaño y la forma del planeta donde vivía. Los antiguos egipcios, babilonios y griegos estaban viendo el movimiento del sol y las estrellas, tratando de descifrar lo que el cielo estaba tratando de decir sobre la tierra. Pero fue entre los filósofos griegos que esta curiosidad se convirtió en ciencia. Uno de ellos, Pitágoras, ya defendió la idea de que la Tierra era una esfera, no un disco. Más tarde, Aristóteles reforzó esto con simple evidencia. Notó que durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra en la Luna siempre estaba redondeada, lo que significa que el planeta solo podría ser redondo. Estos descubrimientos fueron revolucionarios para el tiempo. Pero había un problema. Nadie sabía el tamaño exacto de la Tierra, ni dónde estaba su punto central. Y sin eso era imposible crear mapas precisos, planificar viajes marítimos o entender por qué el clima cambió tanto de un lugar a otro. Mientras tanto, las civilizaciones árabes y chinas hicieron sus propios avances. Utilizaron astrolabios, relojes solares y observatorio para calcular la posición de las estrellas y predecir las estaciones del año. Fueron ellos quienes perfeccionaron muchos de los instrumentos que más tarde ayudarían a los europeos a definir con precisión la tan famosa línea que dividiría el planeta. Varios antes de que hubiese la palabra Ecuador, el ser humano ya trató de entender el tamaño y la forma del planeta donde vivía. Los antiguos egipcios, babilonios y griegos estaban viendo el movimiento del sol y las estrellas, tratando de descifrar lo que el cielo estaba tratando de decir sobre la tierra. Pero fue entre los filósofos griegos que esta curiosidad se convirtió en ciencia. Uno de ellos, Pitágoras, ya defendió la idea de que la Tierra era una esfera, no un disco. Más tarde, Aristóteles reforzó esto con simple evidencia. Notó que durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra en la Luna siempre estaba redondeada, lo que significa que el planeta solo podría ser redondo. Estos descubrimientos fueron revolucionarios para el tiempo. Pero había un problema. Nadie sabía el tamaño exacto de la Tierra, ni dónde estaba su punto central. Y sin eso era imposible crear mapas precisos, planificar viajes marítimos o entender por qué el clima cambió tanto de un lugar a otro. Mientras tanto, las civilizaciones árabes y chinas hicieron sus propios avances. Utilizaron astrolabios, relojes solares y observatorio para calcular la posición de las estrellas y predecir las estaciones del año. Fueron ellos quienes perfeccionaron muchos de los instrumentos que más tarde ayudarían a los europeos a definir con precisión la tan famosa línea que dividiría el planeta. Imagine tratar de medir el tamaño de la Tierra sin satélites, GPS o aviones, usando solo un palo, un pozo y el sol. Parece imposible, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que Eratosthenes de Cirene, un griego nacido hace más de 200 años, se las arregló para hacer. Eratosthenes era el director de la Biblioteca Alejandría, el centro de conocimientos más grande del mundo antiguo. Un día conoció una curiosidad. En la ciudad de Siena, en Egipto, durante el solsticio de verano,
El sol se paró justo sobre la cabeza, iluminando el fondo de un pozo sin proyectar ninguna sombra. Intrigado, comparó esta información con su propia ciudad, Alejandría, y se dio cuenta de que allí, en el mismo día y en la época, los objetos todavía diseñaron sombra. Fue entonces que tenía una visión genial. Si la Tierra fuera plana, la luz solar golpearía ambos lugares de la misma manera, pero diferentes sombras significaban que la superficie de la Tierra era curva. Basándose en el tamaño de la sombra, Eratosthenes calculó el ángulo de inclinación de los rayos solares y la distancia entre dos ciudades. Usando solo matemáticas y observación, concluyó que la Tierra tenía unos 40,0 kilómetros de circunferencia, prácticamente el mismo valor aceptado por la ciencia moderna. Un cálculo hecho más de 2 milenios, con precisión para quitarte el aliento. Y fue gracias a este descubrimiento que siglos después navegantes y astrónomos pudieron definir la mitad del mundo, la futura línea Ecuador. Eratóstenes demostró algo fundamental. Con observación, lógica y curiosidad, el ser humano es capaz de medir el planeta mismo. Pero ese fue solo el primer paso, porque el mundo todavía necesitaba ser explotado y cartografiado, y ahí es donde entran los grandes navegantes. Siglos después de Eratóstenes, el mundo comenzó a cambiar. La era de las grandes navegaciones estaba comenzando, y con ella la necesidad de entender dónde estábamos exactamente en el planeta. Los mares eran vastos y peligrosos, y los navegantes necesitaban puntos de referencia para rastrear rutas. La brújula ya existía, pero algo esencial faltaba: un sistema que dividía el globo con precisión. Fue entonces que los mapas comenzaron a basarse en líneas imaginarias, de latitud y longitud, que permitió localizar en cualquier lugar del mundo. Y en el centro de este nuevo sistema, una línea se convirtió en el eje principal, la línea Ecuador. Marcó el punto cero de latitudes, la mitad del mundo. Todo al norte se llamaba el hemisferio norte y todo el sur del hemisferio sur. Durante el siglo XVIII, con las expediciones de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Vasco de Gama, la línea Ecuador se convirtió en una referencia geográfica obligatoria en letras náuticas. Los marineros observaron el sol, las estrellas y las sombras de las velas para saber cuándo cruzaron esta línea invisible. Y para lo supersticioso, cruzar Ecuador fue un ritual casi sagrado. Hasta hoy, en la marina de varios países, existe una tradición de bautizar a los marineros que cruzan la línea Ecuador por primera vez, una costumbre que viene de los tiempos de grandes descubrimientos. Pero la línea Ecuador no estaba solo en mapas y leyendas. Con el tiempo también se convertiría en un símbolo político, climático e incluso cultural, nombrar un país entero. Puede parecer que la línea Ecuador es solo un detalle en los mapas, pero en realidad es el corazón del planeta. Todo lo que sucede allí afecta al resto del mundo. Es en esta pista central que el Sol se desencadena más enérgicamente, calentando el aire y los océanos. Este calor genera corrientes atmosféricas y marítimas que regulan el clima global. En otras palabras, el equilibrio térmico de la Tierra comienza en Ecuador. Si esta zona se desequilibra, todo el planeta se siente. Los vientos alísicos, por ejemplo, nacen cerca de la línea Ecuador y son fundamentales para el régimen de lluvia, la agricultura e incluso las rutas de navegación. Y también hay fenómenos climáticos como el Niño y la Niña, capaces de alterar el clima de todo el mundo, desde secos en Brasil hasta tormentas en el Pacífico. Además del clima, la línea Ecuador es crucial para la tecnología moderna. La mayoría de los satélites geoestacionales se lanzan lo más cerca posible de esta región, porque la rotación de la Tierra es más rápida allí, lo que ahorra combustible y energía. Así que bases de lanzamiento como Kourou, en la Guayana Francesa, están estratégicamente ubicadas en Ecuador. Y hay otro detalle fascinante. Debido a la fuerza centrífuga generada por la rotación de la Tierra, el planeta está ligeramente aplanado en los polos y más largo en el medio, lo que significa que quien esté en la línea Ecuador está técnicamente más lejos del centro de la Tierra que quien vive en los polos. Eso hace que la gravedad sea un poco más pequeña. Y sí, pesa unos pocos gramos menos si estás exactamente en Ecuador. Hasta lejos de ser solo una línea simbólica, Ecuador es un eje vital de equilibrio, energía y movimiento. Sin él, el planeta no tendría la armonía climática que permite la vida tal como la conocemos. Ahora que conoces la historia detrás de la línea Ecuador, puedes entender. Ella es mucho más que un rasgo imaginario en el mapa. Es el punto de equilibrio del planeta, donde la Tierra encuentra su armonía entre el norte y el sur, luz y sombra, frío y calor. Fue allí, en esta mitad del mundo, donde Eratosthenes demostró ser un genio humano, que los exploradores desafiaron los mares y los científicos siguen observando el clima para proteger el futuro de la humanidad. La línea Ecuador es el recordatorio de que todo en el planeta está conectado.
el clima, los océanos, los bosques e incluso nuestra propia salud. Y hay una lección simbólica en esto. Al igual que la Tierra necesita su equilibrio, también necesitamos la nuestra. Cuidar del planeta, la alimentación y la salud es, en el fondo, una forma de mantener nuestro propio eje en armonía. Así que la próxima vez que mires un mapa y veas esa línea que cruza el globo, recuerda, ella no comparte el mundo, ella se une. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has visitado alguna vez algún lugar cerca de la línea Ecuador? ¿O has sentido alguna vez curiosidad de estar con un pie en cada hemisferio? Comentar aquí abajo y dime. Si te gustaba este video, corto, comparta con tus amigos y te apuntas en el canal para que no pierdas las próximas curiosidades de geografía que explican el mundo e inspiran una vida más equilibrada. Hasta el siguiente video. Y recordar, el conocimiento es el mapa que mantiene nuestra mente moviéndose todo el tiempo.